Con frecuencia utilizamos la palabra ser como si tuviera un significado único y evidente. Sin embargo, ¿qué ocurre si ese concepto fundamental posee varios sentidos diferentes? Esta es la pregunta que guía a Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles. Una obra que transformó la manera de comprender la metafísica aristotélica y que abrió el camino a importantes desarrollos de la filosofía actual. Su propósito consiste en demostrar que Aristóteles no emplea el término ente de forma unívoca, sino que lo utiliza en diversos sentidos relacionados entre sí. Esta investigación permite comprender mejor la estructura de la metafísica aristotélica y la forma en que los diferentes significados del ser mantienen una unidad sin perder su diversidad. La tesis central de Brentano sostiene que el ente se dice de muchas maneras, pero todas ellas remiten a un significado principal. Esta idea, conocida como analogía del ser, evita tanto la identificación absoluta de todos los sentidos del ente como su completa separación. Para Aristóteles, según la interpretación de Brentano, la sustancia ocupa el lugar fundamental, ya que constituye el referente primario al que se subordinan los demás modos del ser. De este modo, las cualidades, las cantidades, las relaciones y las demás categorías solo pueden comprenderse plenamente en referencia a la sustancia. Brentano distingue cuidadosamente los diferentes significados del ente presentes en la obra aristotélica. En primer lugar, analiza el ente según las categorías, donde la sustancia representa el sentido principal y las demás categorías expresan modos derivados del ser. En segundo lugar, estudia el ente en cuanto verdadero, mostrando que el ser también puede entenderse desde la relación entre el pensamiento y la realidad, de manera que la verdad y la falsedad dependen del juicio humano. Asimismo, examina el ente en potencia y en acto, una distinción esencial para explicar el cambio, el movimiento y el desarrollo de los seres naturales. Finalmente, considera la diferencia entre el ser accidental y el ser por sí mismo, destacando que no todo lo que puede decirse de un objeto pertenece a su esencia. Uno de los mayores aportes de Brentano consiste en presentar estas acepciones como partes de un sistema coherente, lejos de interpretar la pluralidad de significados como una fuente de confusión. Sostiene que Aristóteles organiza todos los sentidos del ente alrededor de un núcleo común. Gracias a este enfoque, la metafísica aparece como una ciencia capaz de estudiar el ser en cuanto ser sin reducir la riqueza de sus manifestaciones. Antes o después, casi todos los estudiantes descubren una realidad incómoda. Dedicar muchas horas al estudio no garantiza buenos resultados. La diferencia entre aprender de forma superficial y adquirir un conocimiento sólido suele depender del método empleado. Esta idea constituye el punto de partida de estrategias de estudio en la Universidad de Juan Antonio Bernard, una obra que analiza cómo mejorar el rendimiento académico mediante técnicas de aprendizaje fundamentadas en la psicología educativa y en la planificación del trabajo intelectual. Su propuesta demuestra que estudiar no consiste únicamente en memorizar información, sino en desarrollar habilidades que permitan comprender, organizar y aplicar el conocimiento de manera eficaz. La idea principal del libro es que el aprendizaje universitario requiere estrategias conscientes y planificadas. Bernard sostiene que el estudiante debe asumir un papel activo en su formación, dejando atrás la actitud pasiva de quien se limita a leer apuntes o repetir contenidos. Aprender implica seleccionar la información relevante, relacionarla con conocimientos previos, formular preguntas, establecer también conexiones y evaluar continuamente el propio proceso de comprensión. Uno de los aspectos más importantes de la obra es la organización del estudio. El autor explica que una adecuada planificación del tiempo permite distribuir el esfuerzo de forma equilibrada, evitar la acumulación de tareas y reducir el estrés durante los periodos de exámenes. El estudio constante y programado resulta mucho más eficaz que las sesiones intensivas realizadas a última hora, ya que favorece la consolidación de los conocimientos y mejora la memoria a largo plazo. Bernard también concede una importancia especial a las técnicas de comprensión y elaboración de la información. El subrayado, los esquemas, los resúmenes,
Los mapas conceptuales y la toma de apuntes solo resultan útiles cuando ayudan a identificar las ideas fundamentales y a establecer relaciones entre los distintos conceptos. Estas herramientas no deben convertirse en actividades mecánicas, sino en instrumentos para construir un aprendizaje significativo. Otro eje esencial del libro es el desarrollo de la autonomía del estudiante. La universidad exige una creciente capacidad de autorregulación, es decir, la habilidad para fijar objetivos, controlar el propio progreso, detectar errores y modificar las estrategias cuando no producen los resultados esperados. Esta competencia favorece no solo el éxito académico, sino también el aprendizaje permanente a lo largo de la vida profesional. La motivación ocupa igualmente un lugar destacado. ¿Qué tienen en común los diálogos de Platón y una antigua tradición religiosa llena de mitos sobre el alma, la muerte y la purificación? Durante mucho tiempo se pensó que la filosofía platónica había surgido casi exclusivamente del razonamiento racional. Sin embargo, en Platón y el orfismo, Alberto Bernabé muestra que comprender a Platón exige atender también a la influencia del orfismo, un movimiento religioso y cultural que dejó una profunda huella en algunos de los aspectos más originales de su pensamiento. El autor analiza con rigor las fuentes disponibles y distingue cuidadosamente entre las verdaderas influencias órficas y las interpretaciones exageradas que han aparecido a lo largo de la historia. La idea central del libro es que Platón no fue un filósofo órfico, pero sí incorporó y transformó diversas ideas procedentes del orfismo para integrarlas en un sistema filosófico propio. Bernabé rechaza tanto la postura que niega cualquier relación entre ambas tradiciones como la que identifica completamente la filosofía platónica con las creencias órficas. Su propuesta consiste en demostrar que Platón tomó determinados elementos religiosos y simbólicos, los reinterpretó racionalmente y los convirtió en instrumentos para desarrollar su reflexión filosófica. Uno de los temas fundamentales es la concepción del alma. El orfismo sostenía que el alma posee un origen divino y que se encuentra temporalmente encerrada en el cuerpo, del que debe liberarse mediante un proceso de purificación. Bernabé explica que Platón recoge esta imagen en varios de sus diálogos, aunque le otorga un significado filosófico más amplio. La liberación del alma ya no depende únicamente de ritos religiosos, sino del conocimiento, de la práctica de la virtud o bondad y del ejercicio constante de la filosofía. Otro aspecto esencial es la doctrina de la inmortalidad del alma. Bernabé muestra cómo Platón utiliza relatos míticos sobre el destino de las almas después de la muerte para reforzar argumentos filosóficos acerca de la justicia, la responsabilidad moral y la búsqueda del bien. Estos mitos no sustituyen a la razón, sino que la complementan allí donde el razonamiento encuentra sus límites. De esta forma, el libro también analiza la importancia de la purificación. En la tradición órfica, purificarse significaba liberarse de las impurezas que mantenían al alma sometida al ciclo de los nacimientos. Platón conserva esta idea, pero la transforma en un ideal ético e intelectual. El filósofo purifica su alma mediante el dominio de las pasiones, la práctica de la justicia y la contemplación de la verdad. ¿Y si gran parte de lo que consideramos realidad hubiera sido cuidadosamente construido para parecer más verdadero que la propia realidad? Con esta provocadora pregunta puede resumirse el espíritu de la estrategia de la ilusión, una de las obras más sugerentes de Umberto Eco. A través de una serie de ensayos sobre la cultura contemporánea, los medios de comunicación, la publicidad, el consumo y los espectáculos de masas, Eco analiza cómo la sociedad moderna produce representaciones que no solo imitan la realidad, sino que aspiran a sustituirla. Su objetivo no es denunciar una conspiración, sino enseñar al lector a interpretar críticamente los mecanismos mediante los cuales se fabrican significados y se moldean nuestras percepciones. La idea central de su libro es que la cultura de masas ha desarrollado una auténtica estrategia de la ilusión, un conjunto de recursos destinados a crear experiencias que parecen más auténticas, emocionantes o convincentes que los hechos mismos. Eco observa que la sociedad
contemporánea siente una creciente fascinación por las reproducciones perfectas, las reconstrucciones históricas, los parques temáticos, los museos espectaculares, la televisión y la publicidad, donde la apariencia adquiere un valor superior al del original. Uno de los aspectos más importantes de la obra es su análisis de los medios de comunicación. Eco sostiene que los medios no se limitan a transmitir información, sino que organizan y seleccionan la realidad mediante códigos, imágenes y relatos que condicionan la interpretación del público. Lo que vemos, por tanto, escuchamos o leemos nunca llega de forma completamente neutral, sino mediado por decisiones culturales, económicas y narrativas que determinan qué merece atención y cómo debe entenderse. Otro tema fundamental es la noción de hiperrealidad. Eco muestra que la cultura actual busca producir copias tan elaboradas que terminan desplazando al original. En muchos casos, las personas prefieren la versión reconstruida, embellecida o espectacularizada de la realidad porque resulta más accesible, entretenida y emocionalmente satisfactoria. La ilusión deja entonces de ser un simple engaño para convertirse en una forma habitual de experimentar el mundo. El libro también examina el funcionamiento de los signos y los símbolos, una cuestión central en toda la obra de Umberto Eco. Los objetos, las imágenes y los mensajes no poseen un significado fijo, sino que adquieren sentido dentro de sistemas culturales compartidos. Comprender esos códigos permite descubrir cómo se construyen las ideologías, las modas, etc. ¿Por qué el miedo ha sido, a lo largo de la historia, una de las herramientas más eficaces para controlar a las personas? Esta es la pregunta que atraviesa Frente al miedo de Antonio Escootado. En esta obra, en este libro, el filósofo español reflexiona sobre el papel que el miedo desempeña en la vida individual y colectiva, mostrando cómo puede convertirse tanto en un mecanismo de supervivencia como en un instrumento de dominación. Más que invitar a eliminar el miedo, Escootado propone comprenderlo, enfrentarlo y evitar que determine nuestras decisiones. El libro constituye una defensa de la libertad personal, de la responsabilidad individual y del pensamiento crítico frente a las distintas formas de intimidación política, social e ideológica. La idea central de la obra es que el miedo resulta peligroso cuando deja de ser una respuesta racional ante un riesgo concreto y pasa a convertirse en un estado permanente que condiciona la conducta de las personas. Según Escootado, los individuos que actúan dominados por el temor terminan en realidad aceptando limitaciones que en circunstancias normales rechazarían. De este modo, el miedo favorece la obediencia, debilita el juicio crítico y facilita la renuncia voluntaria a parcelas de libertad. Uno de los temas principales del libro es la estrecha relación entre libertad y responsabilidad. Escootado sostiene que ser libre implica asumir las consecuencias de las propias decisiones sin esperar que el Estado, las instituciones o cualquier autoridad eliminen todos los riesgos de la existencia. Pretender una seguridad absoluta conduce, en su opinión, a aceptar un control creciente sobre la vida de los ciudadanos. Por ello advierte que toda sociedad debe buscar un equilibrio entre la protección colectiva y la preservación de las libertades individuales. El autor también analiza cómo el miedo ha sido utilizado históricamente por distintos poderes políticos, religiosos y económicos para consolidar su autoridad. La exageración de amenazas, la difusión de mensajes alarmistas o la creación de enemigos permanentes son estrategias que pueden inducir a la población a aceptar restricciones que de otro modo serían consideradas inaceptables. Frente a estas dinámicas, Escootado reivindica la importancia de la información rigurosa y del análisis racional de los hechos. Otro aspecto esencial del libro es su defensa del conocimiento como antídoto contra el miedo.